Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. De cara a la toma de posición hoy día en Venezuela, el presidente de la República, posición presidencial, Nicolás Maduro, todo indica va a jurar por un tercer periodo, tercer sexenio consecutivo. La oposición insiste en que Edmundo González es el presidente y que debiera él asumir la presidencia. Ayer habló nuevamente sobre Venezuela el presidente Boric, reiteró su postura sobre el régimen de Nicolás Maduro, calificándola como una dictadura que se robó las últimas elecciones, dijo, y llamó a la liberación de los presos políticos en ese país. Luego de ayer hubo una manifestación en Caracas, reapareció María Corina Machado, la líder de la oposición, que está en una suerte de clandestinidad. Al término del acto fue detenida, retenida y luego soltada. Una hora menos en Caracas a esta hora, es decir, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Lo digo porque nos preguntan constantemente qué está pasando. Bueno, amanece a esta hora Venezuela. Los ex cancilleres Mariano Fernández, Roberto Ampuero y Antonio Urrejola acusaron al Partido Comunista de comprometer, dicen, al gobierno al tener una postura distinta a la del mandatario y respaldar al chavismo, particularmente declarar que Nicolás Maduro es el presidente electo de Venezuela sin ningún problema. Raimundo Jara tiene más detalles. Hola Raimundo, buenos días. Muy buenos días. Durante esta jornada pueden ocurrir dos cosas en Venezuela. O continúa el chavismo bolivariano en el poder, o cambia la historia en ese país y comienza una transición de la democracia. Lo sabremos pasado el mediodía en Chile, cuando a las 12 horas de la tarde en Caracas, 1 de la tarde en nuestro país, inicia la ceremonia de juramentación presidencial en que tanto Nicolás Maduro como el opositor Edmundo González Urrutia pretenden prestar ese juramento. Pese a la intención de este último, ya que las esperanzas están prácticamente intactas, la balanza por ahora se inclina a que Maduro logrará aferrarse al poder y alargará los más de 25 años de chavismo en Venezuela. Una historia que comenzó en 1999 con Hugo Chávez y que tras su fallecimiento en 2013 la continuó Maduro. La coyuntura de hoy, la toma de posesión, se remonta al 28 de julio pasado, cuando se celebraron las elecciones presidenciales y en que el Consejo Nacional Electoral, afín al chavismo, le otorgó la victoria sin mostrar acta alguna a Maduro. Desde entonces, Chile rápidamente comenzó a marcar su postura y de hecho esa postura fue marcada rápidamente durante la madrugada del 29 de julio, la que fue destacada en el extranjero por la sensibilidad política de izquierda del presidente Gabriel Boric. Ya a fines de agosto, cuando el Supremo Tribunal de Justicia venezolano, también afín al chavismo, convalidó el triunfo de Maduro, el mandatario consolidó su postura. Una postura que ayer reiteró en duros términos desde la región del Biobío a propósito de la captura por parte del régimen de la principal líder opositora María Corina Machado. Y la posición es bastante clara. En Venezuela hoy en día se está persiguiendo, dijo el mandatario, a quienes se oponen al gobierno, y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura. En una dictadura que además se robó la última elección, y en Venezuela hoy día no hay libertad. Por lo anterior, continuó el jefe de Estado, el gobierno decidió terminar la misión diplomática chilena en Caracas y no reconocemos el fraude electoral que perpetuó el gobierno de Maduro. De paso, el presidente Boric subrayó que todo esto lo dice como un líder de izquierda. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos.
A propósito de la captura de Corina Machado, el mandatario pidió la liberación de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. La Cancillería, además, en un comunicado condenó la represión y violación a los derechos humanos por parte del régimen chavista en las protestas del día de ayer. La postura del presidente Boric de no reconocer a Maduro como presidente legítimo no significa, a su vez, reconocer a Edmundo González como presidente electo. Así lo ha reiterado el canciller Alberto Van Claveren, señalando que no corresponde, no es oportuno otorgar ese calificativo, pues eso lo hacen los propios venezolanos y sus instituciones. Esto considerando, ha explicado el ministro, la experiencia de Juan Guaidó, proclamado como presidente encargado de Venezuela, calidad que fue reconocida por Sebastián Piñera, pero que no pavimentó una vía democrática en ese país. Sin embargo, no hay que olvidar lo que dijo el mandatario en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado. Dijo lo siguiente: se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. Esos son todos los elementos de la postura de Chile respecto a la situación en Venezuela, que es valorada transversalmente por parlamentarios de oficialismo y de oposición y también por ex cancilleres que fueron consultados por Radio Bio Bio. Pese a esa claridad del presidente Boric, pese a esa firmeza y el apoyo transversal político que eso tiene, los exministros de Relaciones Exteriores criticaron la postura distinta, díscola, del Partido Comunista que respalda al régimen chavista. Antonia Urrejola, quien fue canciller, recordemos, del primer año de este gobierno, que tuvo que convivir incluso con ministros comunistas, dijo que es muy crítica de la posición ideológica del PC con una dictadura como la venezolana, considerando sobre todo que dicho partido tiene una experiencia histórica de haber sido víctima de otra dictadura, la dictadura de Augusto Pinochet. Yo soy muy crítica de la posición del Partido Comunista, porque claramente todos los indicios demuestran que estamos ante una dictadura y que hubo fraude y que hay violación de los derechos humanos. Cuando hay un partido que tuvo la persecución que tuvo en dictadura, yo esperaría una posición menos ideológica. Para Mariano Fernández, canciller de la primera administración de Michelle Bachelet, es compleja la postura del Partido Comunista porque compromete al gobierno a respaldar un régimen antidemocrático y criticó al PC por mirar la historia solo por el retrovisor. Yo creo que ellos están en una situación extremadamente compleja, pero si persisten en pensar de que el mundo está marchando hacia atrás, van a seguir cometiendo estos errores y comprometiendo no solamente al gobierno, sino que también la propia posición que tengan ellos. Que creen ver en Maduro un régimen del futuro cuando está representando lo más retrógrado que ha pasado por América Latina desde hace muchos años. Más crítico todavía ha sido Roberto Ampuero, el canciller del segundo gobierno de Sebastián Piñera. A su juicio, es el Partido Comunista el que pone la línea roja al gobierno al momento de abordar los casos de Cuba o Venezuela, por lo que estimó que es difícil que el presidente Boric pueda llamar al orden al Partido Comunista. Es el Partido Comunista el que coloca la línea roja al gobierno de Chile en el caso de Venezuela. Se permiten las declaraciones críticas a la dictadura, sin embargo no el reconocimiento de Edmundo González. Y en el caso de Cuba, el Partido Comunista no acepta ni siquiera que el presidente Boric se pronuncie críticamente sobre Cuba. Por lo tanto, es muy difícil que el presidente Boric pueda llamar al orden al Partido Comunista. Durante el reporteo del día de ayer intentamos tener la opinión de algún integrante del Partido Comunista, su presidente Lautaro Carmona, la secretaria general Bárbara Figueroa, alguno de los 10 diputados o 12 senadores. Lo cierto es que hasta ahora hay silencio total. Hoy día a las 9:30 de esta mañana comienza el Congreso Ideológico del PC y estaremos atentos a la postura que puedan marcar respecto a los hechos que se puedan desarrollar hoy día en Caracas. Por esta posición díscola distinta del Partido Comunista, el senador socialista Juan Luis Castro llamó al Ejecutivo a no permanecer solo como observador y tomar acciones al respecto. No puede el presidente ni el gobierno chileno permanecer solo observante frente a este nuevo periodo abusivo, militarizado, sin el respeto a la legitimidad democrática y además todavía con partidos dentro del actual gobierno en Chile que guardan silencio o bien han apoyado a Maduro en más de una oportunidad generando conflictos y roce internos. Está todo listo y dispuesto para la ceremonia del día de hoy, donde Chile no tiene representación oficial en esta toma de posesión, así lo informó el canciller Alberto Van Claveren el 12 de diciembre pasado, y para confirmarlo se puso término este martes, recordemos,
a la misión diplomática Jaime Gazmuri como embajador en Caracas, que sufrió las consecuencias de la postura crítica del presidente Boric hacia el régimen chavista. Una postura clara, con duros términos, que tienen las relaciones diplomáticas con Venezuela no quebradas, sino que en un nivel mínimo, con oficinas consulares en Puerto Ordaz y Caracas funcionando. ¿Qué pasará hoy? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cómo se desarrollará hoy día los eventos en Caracas? Es por ahora incertidumbre total. Yo quiero decir, bueno, podríamos hablar largamente de Venezuela, pero lo primero que yo quiero decir, ¿fue tan masiva la manifestación opositora ayer en Caracas? Da la sensación que no, porque no provocó ningún gran remesón. O sea, eso también hay que decirlo. Bueno, hay 6 millones de venezolanos afuera. De esos 6 millones, ¿cuántos son opositores? ¿4,5? ¿5? O sea, también hay una merma de la capacidad movilizadora de la oposición por el exilio. ¿Ah? Ojo con aquello. Yo tengo la impresión que internamente el régimen de Maduro está firme. Bueno, todas las dictaduras están firmes hasta que se desploman. Es un dato de la causa. Pero está firme ¿en qué sentido? En Venezuela funciona, se ha implementado el modelo cubano, lo comentábamos ayer, ¿no es cierto? El modelo cubano es que el partido es el ejército. Es todo, por toda la institucionalidad. Pero básicamente, en Cuba, ¿cuál es el Partido Comunista? El ejército. Tienen el monopolio de las armas, la capacidad de reprimir, más allá, digamos, de que no hay libertad de asociación, bueno, todo aquello. Bueno, en Cuba algo parecido. De hecho, se dice que buena parte de la seguridad del régimen cubano está digitada del régimen venezolano está digitada por agentes cubanos. Entonces, hay un modelo ahí que se ha implementado, que es el mismo que también en Nicaragua, digamos. ¿Cuál es el respaldo político principal? Las Fuerzas Armadas. Creo que el país que tiene la mayor cantidad de proporción de generales en sus Fuerzas Armadas del mundo, pues claro, ¿cuál es el negocio? Tenerlos bien pagados. Entonces está lleno de generales. Es bien divertido. Bueno, es ridículo. Bueno, las dictaduras siempre en general tienen algo de ridículo. Porque como no hay separación de poderes, como no hay interpelaciones, por último, por pudor, el ridículo se va acomodando. En las democracias pasa, está lleno de gente ridícula en las democracias. Pero como se le echan cara a su ridiculez, bueno, a lo menos rectifican. En la dictadura eso no ocurre, digamos, porque no hay contrapoder. Entonces, la pregunta es, ¿hay una salida para Venezuela? Porque además yo soy muy crítico de la oposición venezolana. Creo que es una oposición desperdigada. A ver, llevaron varios candidatos, no hay una capacidad de unirse. Miremos el ejemplo de nuestro país, que vive una dictadura, ¿no es cierto? La oposición derrotó a la dictadura en Chile a través de un proceso electoral, pero entre otras cosas, y básicamente porque logró crear un frente opositor amplio, unido, con diferencia, pero finalmente había una oposición. Con toda la diferencia que había una oposición. Está bien, el Partido Comunista también no se subió al plebiscito, pero al final, digamos, no le quedó otra. En Venezuela eso no ha ocurrido, la oposición está fragmentada, está el antecedente también que permitió, a mi juicio, la llegada de Chávez al poder, que fue que los partidos tradicionales cayeron en una vorágine de corrupción, de ineficiencia, que pavimentó la llegada de Hugo Chávez. Entonces, el panorama no es tan fácil. Ahora, uno podría decir, sí, pues hay un deterioro económico muy grande, hay una pérdida de libertad evidente, se siente, pero ¿hay una alternativa sólida, más allá de los respaldos internacionales que tenga? Lo dejo como pregunta, ¿no? ¿Hay una alternativa, sobre todo sólida, frente a un régimen que se apoya básicamente en la Fuerza Armada? Sí, efectivamente en Venezuela se sigue el modelo cubano. Hay mucho cubano en Caracas ayudando al régimen y el ejército concentra gran parte del poder, o básicamente todo, tiene cargos importantes, ganan mucha plata. Pero los negocios... Están metidos en los negocios petroleros. Los petroleros son del ejército. Sí, claro. está impregnado en buena parte de la institucionalidad, o de lo que queda institucionalidad en Venezuela. Además, eso se ve muy claro en la práctica. Durante esta semana, diversos medios internacionales reporteaban desde Caracas que Maduro estuvo militarizando las calles,
para contener la protesta, para evitar cualquier altercado que pueda mermar o pueda interferir su camino a aferrarse en el poder durante esta jornada en la toma de juramentación. Y es un dato para tomar en cuenta el tema de la masividad de esta protesta el día de ayer, que evidentemente, por lo menos por las imágenes que se veían, no tuvo esa masividad que tuvo otras, como por ejemplo el 2019 o incluso hay este miedo, año, ¿no? También hay miedo, a ver si también, la cantidad de detenciones que hubo después de las últimas grandes manifestaciones, es cierto. O sea, en la dictadura es difícil movilizarse contra la dictadura. Es difícil. Lo cierto es que la oposición sí lo ha hecho antes con mayor masividad, pero es verdad. Quizá el régimen ahora está ya apretando al máximo la restricción de libertades y bueno, una muestra clara de ello es que Edmundo González Urrutia tuvo que irse del país, se exilió en España y además María Corina Machado estuvo 133 días en clandestinidad. Cuando salió la secuestraron rápidamente o la detuvieron y después la liberaron. Esa es la situación en Venezuela. Si hay salida es una gran pregunta. Viendo lo que pasó desde el 28 de julio, lo comentábamos ayer, algo que se analizó un montón es que iba a pasar desde el 18, entre el 28 de julio pasado y el 10 de enero hoy, si es que finalmente Colombia, México, Brasil, incluso quizás Chile, iban a ser capaces de poder instar a una salida negociada, a una salida pacífica, que finalmente no resultó. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver si Maduro engañó a Petro, a Lula y López Obrador. Porque hubo una negociación hubo una negociación, incluso se levantaron algunas sanciones internacionales a Venezuela para que se permitieran elecciones. Esas elecciones se hicieron y no fueron ni libres ni transparentes. O sea, de hecho, ¿qué es lo que ha dicho Colombia? El canciller colombiano, el canciller de Petro, Luis Gilberto Murillo, que van a mantener las relaciones diplomáticas porque hay relación entre los dos países, pero no significa legitimar. Pero no reconocen la elección porque no fueron, lo dijo textual, dijo, no hubo garantías, no hubo espacios de libertad. Y además, no hay actas públicas y por lo tanto ni transparentes. No hay certificación de que efectivamente Maduro ganó y por lo tanto se desconoce la elección. O sea, Colombia está desconociendo la elección. Recién ahora. Bueno, Colombia tendría que aceptar, no solo eso, tendría que aceptar que Maduro lo engañó. Es que si venir el devenir, valga la redundancia, de Colombia, ¿no? En algún minuto validando o rechazando, más bien, no enviando a nadie a la asunción del día de hoy, luego lo contrario, en fin. Yo quiero ir a lo práctico del día de hoy, que obviamente es un día histórico, uno más en Venezuela. Hay una serie de versiones que circulan en relación a dónde está Edmundo González, si es que él va a llegar a Venezuela. Lo último que se ha dicho es que está volando a Venezuela en un avión de Bukele y que Bukele va con él. Informaciones, les digo que todas voy al tenor, ¿no?, de las informaciones que circulan en torno a Edmundo González y de ahí la importancia respecto... Las falsas informaciones que circulan. Chequear las informaciones. Y de ahí la importancia respecto a lo que va a pasar hoy día. Hay otros que dicen que Edmundo González podría asumir el cargo que él dice que tiene, no que él dice que él obtuvo en la última elección de julio, en una embajada de su país, obviamente en otra nación. Hay cambios, eso sí, y esto ya sí es así, en relación a dónde Nicolás Maduro va a recibir nuevamente la banda presidencial. Regularmente ese trámite, se realiza en la Asamblea, en la sede de la Asamblea Nacional, y esto se va a realizar en otro lugar, en donde dicen que requiere un tránsito más lento desde el Palacio Miraflores hacia ese otro lugar en donde él va a recibir la banda, precisamente por tema de seguridad, por no trasladarse por mayor tiempo. Por lo tanto, el ambiente el día de hoy es muy ríspido en Caracas, obviamente, en Venezuela, por todo lo que está pasando. María Corina Machado, que como decías tú, estuvo en la clandestinidad un montón de tiempo, de pronto aparece. Obviamente ahí me imagino yo que habrá una evaluación del sistema chavista, el CEVID, etcétera, respecto de cómo no la encontraron, ¿no? Porque pasó mucho tiempo ahí mismo en el mismo país, ¿no? Bueno, pues yo me quiero quedar con la sensación de la gente en relación a lo que puede pasar el día de hoy, que puede pasar un montón de cosas. De todo, ¿no? puede pasar. De todo puede pasar. Sí, y sí. todo muy violento además, para la gente en las calles. Sí. Sí, hay mucha violencia por parte de los agentes o funcionarios policiales de seguridad del régimen de Maduro. Después de lo que ocurrió ayer con María Corina Machado, aumentó más la incertidumbre si es que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor venezolano, iba a llegar hoy a Caracas. Más allá de estas versiones que circulan por muchas partes en redes sociales y la prensa, hay que esperar que llegue. Recordemos que en un minuto Edmundo González Urrutia, ¿por qué se fue?
rápidamente Venezuela cuando ya el régimen empezó a apretar la posición al máximo sus libertades, porque Edmundo González Urrutia era más valioso en el exterior, consiguiendo apoyos en Europa, consiguiendo apoyos en España, un país gobernado por Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, un partido de izquierda, y por eso se decidió finalmente, se tomó esta decisión, además de que su vida corría peligro, de que él saliera del país. Y María Corina Machado, con su valentía, se quedó en Caracas, en no sabemos dónde, pero en una parte de Venezuela, en la clandestinidad. Ese es el escenario. Y después se dio todo este periplo de Edmundo González Urrutia por América Latina. Lo último que se sabe, ciencia cierta, es que estuvo en Panamá y se mostraron las famosas actas. Están ahí. De hecho, están guardadas en Panamá. Están custodiadas en Panamá, las actas de la libertad, como lo señala la oposición, que dan cuenta, según ellos y según organismos internacionales y diversos países del mundo, que la oposición ganó efectivamente esa elección. Eso es el panorama hoy día, que efectivamente puede pasar cualquier cosa. Yo quiero volver simplemente a un tema de este trinomio izquierdista de Colombia, Brasil y México. Porque efectivamente Gustavo Petro está mostrando una postura valorable como un líder de izquierda. Distinta de México. Claro, distinta de México y Brasil. Pero estamos 10 de enero. Y esto se viene diciendo desde antes del 28 de julio, que también es otra crítica que uno perfectamente podría hacer. Habían fijado un plazo para que entregara la acta. Así es. Pero es la misma crítica que uno podría hacer también a Chile, porque Venezuela se viene consolidando como una dictadura hace bastante años, no desde el 28 de julio. Por lo tanto, esa es la autocrítica. Y también la autocrítica directa para Lula da Silva, que él volvió al poder con una posición en materia internacional de que Brasil está de vuelta. Algo así repetía un poco el guión de Joe Biden cuando llegó a Estados Unidos. Brasil está de vuelta en materia internacional y prometió o tenía una serie de pretensiones. Una de esas, naturalmente, solucionar la situación política en Venezuela, que fracasó completamente. No, mira, y además claramente esto, lo de Venezuela, lo de Nicaragua, es como se dice en los españoles, un parteaguas, ¿no es cierto?, en la izquierda, ¿no? O sea, quienes se decantan hacia, por razones ideológicas, terminan incluso aceptando un régimen autoritario, dictatorial, y quienes no, quienes ponen por delante la democracia. Yo quiero recordar Mujica, por ejemplo, que ayer dio esa entrevista, ¿no es cierto?, señalando que se está muriendo, que ya no tiene vuelta. Bueno, él ha hecho una autocrítica porque él fue montones. No, Tupamaro. Él fue Tupamaro, ¿no es cierto? Y los Tupamaros no valoraban la democracia. O sea, los Tupamaros es un grupo de izquierda que toma las armas cuando había plena democracia en Uruguay. Él dice, un error. Y es la autocrítica que hace. Bueno, hay algunos que esa autocrítica no la hacen porque todavía hay sectores de izquierda que creen que una dictadura, si es de su signo, es válida. Y por eso yo vuelvo a insistir en esto. No son pocos de la izquierda que tienen un militarismo en su ADN, que para ellos un régimen, si es de su signo, es bueno que esté lleno de uniformes. A mí me parece brutal. Pero así es, hay que asumirlo. Y por eso hay que tener, uno podrá hablar del PC aquí o de otros sectores, digamos, es cómo conciben ellos a las Fuerzas Armadas. Y las conciben como no como organismos no deliberantes, no como organismos subordinados, porque lo dicen cuando están en la oposición. Dicen, no tienen que ser no deliberantes, tienen que ser subordinados al poder civil, salvo cuando ellos llegan al poder porque los quieren convertir en un instrumento del poder, que es lo que ocurre hoy día en Venezuela. El partido es el ejército. Esa es la realidad. Mirando simplemente al futuro, ya con esto posiblemente Nicolás Maduro se aísla aún más internacionalmente, ya con países que quebraron derechamente relaciones diplomáticas como Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, otros países que suspendieron o congelaron esas relaciones diplomáticas hasta el mínimo, como el caso de Chile, como el caso de Argentina, Canadá también, Panamá, Costa Rica. Por cierto que Estados Unidos no tiene relación con Venezuela. Son pocos los países importantes que apoyan a Maduro. No. Países importantes. No, igual está China, Rusia. Quería matizarlo, sí, quería matizarlo. China, Irán, India, en cierta medida también. Turquía también está. Turquía se considera un país que lo apoya. Pero digo, es el bloque no occidental. Es el bloque no occidental, sí. En la región. Eso, en la región se está quedando cada vez más solo. BRICS. Los BRICS también, ¿verdad? Bueno. Sí, es verdad, en la región sí, pero claro. La región se está quedando solo. Una muestra clara es que ya Colombia se alejó definitivamente.
Colombia, que es un país muy importante, izquierdista, y además colinda pero con México Venezuela. todavía no. México y Brasil son los dos que van quedando. Y vamos viendo qué onda. Porque, vamos a ver qué pasa. Sí, porque hoy día puede pasar cualquier cosa. Hoy día la cuestión se puede poner muy compleja desde el punto de vista de los derechos humanos, de la represión que hay en las calles, la protesta, de lo que puede pasar con la libertad tanto de María Corina Machado como de Edmundo González Urrutia. Por lo tanto, ya Lula da Silva, ya Claudio Sheinbaum, demócratas, tienen que ya dar una posición quizá más clara respecto a lo que ocurre en Venezuela. Porque ya lo hizo Gustavo Petro, lo hizo Gabriel Boric, a la espera de lo que pasa con ellos. Gracias, Raimundo. A ustedes. Chao, Ray.